¿Escuchás? Hola. Hola, ¿cómo están? Hola, sí. Bueno, vamos a volver a decir al aire que estamos en La Brújula por Radio La Luna, AM 1140. Estamos hablando con Juan Warren, sociólogo, magíster en investigación y doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET, y también del Instituto Gino Germani. Bueno, queríamos hacerte una serie de preguntas y la primera tiene que ver con algo que nosotros anunciamos y después Daniel Pérez va a seguir haciéndote otras preguntas, pero que tiene que ver con una diferenciación que en algún momento encontré entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Si vos nos podrías indicar a qué diferencia hay entre un concepto y otro y qué repercusión puede tener la utilización de un concepto u otro. Bien, bueno, muchas gracias. Muy interesante la pregunta. En realidad, digamos, seguridad alimentaria es un concepto que se fue creando durante los años 90 en distintos organismos de gobernanza mundial, sobre todo en la FAO, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, que lo que implica más o menos es que todos los países tienen derecho, y los habitantes de esos países, a una alimentación sana y completa, ¿no? Esto que quiere decir que no haya desnutrición, que no haya hambrunas, que no haya tampoco obesidad o sobrepeso, ¿no? Una dieta equilibrada, y que el Estado y los organismos de gobernanza mundial tendrían que garantizar esa seguridad alimentaria de cada uno de los países y de los habitantes del planeta. Claro. Esa es, digamos, la definición, que en realidad es una definición que uno, si la mira a simple vista, es interesante y es correcta, frente a, no sé, los procesos de hambruna que hay. Claro. Pero ¿por qué surge la idea de soberanía alimentaria? Porque viene a decir algunas cuestiones frente a esta primera definición de seguridad alimentaria, que quiere decir que qué tipo de alimentos estamos hablando para poder alimentar a las poblaciones de los distintos países. Claro. Y la soberanía alimentaria lo que dice es que los pueblos tienen derecho a una alimentación no solo sana y completa, sino de acuerdo a sus propias pautas culturales de consumo de alimentos, y que esos alimentos además sean producidos de manera sustentable, agroecológica, sanos, y que no se utilicen, por ejemplo, agroquímicos o agrotóxicos, ¿no? Claro. Y que no sean las grandes empresas las que manejen el mercado de alimentos y la producción de alimentos, porque eso termina generando mayor desigualdad y una inseguridad alimentaria y una falta de soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, la idea de soberanía alimentaria viene a discutir la idea de seguridad alimentaria que salió más de estos organismos de gobernanza mundial, desde movimientos sociales, sobre todo campesinos. Fue la Vía Campesina, una organización de movimientos campesinos de todo el mundo, los que crearon en 1996 esta idea de soberanía alimentaria, ¿no? Que es esta idea de que consuman de acuerdo también a sus propias pautas, porque si no, la FAO decía, bueno, hay que darle arroz, soja y maíz a toda la gente en el mundo, y con eso solucionamos el problema del hambre. Y la Vía Campesina dice no, porque el arroz no es una comida universal, la soja no es una comida universal y el maíz no es una comida universal. No, depende en cada lugar. En México, obviamente, el maíz es la base alimentaria. Pero en la India son otros los cultivos que se consumen, o en China el arroz, etcétera, etcétera. Pero en Argentina la soja no es un consumo popular, digamos, no es algo que se consuma tradicionalmente, ni sea parte de la dieta que tenemos acostumbrados en nuestro país. Entonces, de alguna manera, la soberanía alimentaria toma las particularidades de cada uno de los pueblos que están inmersos en cada lugar. Clarísimo. Ahora yo te hago el siguiente planteo. Los gobiernos, como el argentino, por ejemplo, urgidos por vencimientos de capital e intereses de deuda externa, están ávidos por recaudar. Y lo primero que tienen a mano para recaudar es la exportación de soja y las retenciones que de allí puedan lograr. Ahora, esa soja está fuertemente cuestionada por los movimientos sociales. ¿Cómo compatibilizamos la mirada de soberanía alimentaria con esta predisposición a utilizar un producto que es la alimentación para satisfacer demandas del sistema financiero? Sí,
efectivamente creo que es una de las grandes encrucijadas en las que nos encontramos en la Argentina, con el gobierno actual, pero también con, digamos desde los años 90 hasta ahora. De alguna manera la soja operó y el modelo de negocio operó como un salvavidas, yo digo, de plomo de alguna manera, del país, porque efectivamente es innegable que genera divisas frescas, ¿no? O sea, la exportación de soja y otros cultivos transgénicos genera el ingreso fresco de dólares, que es lo que Argentina siempre necesitó por su crisis de balanza de pago, su crisis económica más o menos estructural. El problema es que depender de la exportación de este tipo de productos, de commodities, que están muy bien, como decías vos, Mario, recién, atados no solo al mercado de alimentos global, sino también al mercado financiero. Es decir, el precio de la soja hoy se define en la bolsa de cereales de Chicago, no se define en la bolsa de cereales de Rosario, de Buenos Aires, de San Pablo, lo definen la bolsa de cereales de Chicago, de acuerdo también a ciertos intereses geopolíticos y financieros transnacionales que van marcando el ritmo, digamos, de hacia dónde se refugian o no los distintos capitales financieros globales. Y eso hace una pérdida concreta de soberanía económica, de soberanía política y también de soberanía alimentaria. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, pasar a ser un país agroexportador casi plenamente, digamos, el 66% de las exportaciones de la Argentina pasaron a ser directamente productos primarios agrícolas o pequeños agregados de valor derivados de la soja, del maíz, como aceites o pellets para alimento de animales, etcétera, hace que haya un proceso de desindustrialización muy acelerado en nuestros países. Digo, esto es un fenómeno que se dio en Argentina, pero también en Uruguay, en Brasil, Paraguay. Brasil es el caso más sintomático, donde el país más industrializado de Sudamérica termina también teniendo una exportación mayor de productos agrícolas que industriales, ¿no? Pese a que la industria sigue siendo fuerte para el mercado interno, la exportación principal de Brasil hoy son los productos agropecuarios, materias primas. Entonces todo eso genera una debilidad estructural de la economía que es pan para hoy, hambre para mañana. Divisas frescas para salir de la crisis de deuda, por ejemplo, pero que después te lleva a un momento en el que baja el precio de los commodities, como nos pasó del 2010 en adelante, y vuelve a haber una crisis que no tenés cómo salvarla, salvo que vuelvan a subir los commodities y volver a exportar soja y agregándole petróleo del fracking y oro y plata de la megaminería. Entonces, tu sistema, digamos, de dependencia y de pérdida de soberanía es cada vez peor, digamos, ¿no? Es un círculo vicioso del cual es muy difícil salir si seguimos apostando a este tipo de soluciones de una socióloga argentina, Maristela. ¿Hola? Sí, te escuchamos perfecto. Sí. Que Maristela Svampa dice el mito del dorado, el doradista de América Latina, ¿no? Esta idea que siempre por los recursos naturales América Latina en algún momento se va a salvar. Todos los países tenemos ese mito, esa ilusión de que hay, no sé, puede ser el caucho, puede ser el petróleo, puede ser la soja, puede ser las minas de estaño, pero que va a haber eso que va a salvar finalmente el país y lo va a desarrollar. Y la realidad nos va mostrando, siglo tras siglo, que los recursos naturales no nos salvan, sino que reproducen la dependencia colonial y capitalista, si se quiere. Entonces ahí hay un problema que tenemos que pensar de alternativas ligadas a la soberanía alimentaria, a la reforma agraria y a la agroecología, que podamos producir alimentos que se consumen en el país y exportar agregados de valor y no materias primas básicas, digamos. Agregando a lo que dice María Estela Svampa, es la maldición de Potosí, ¿no? Que nos persigue desde tiempos de la colonia. Quien te habló es Daniel de Abrantes, te digo porque por ahí confundís las voces. Daniel de Abrantes y Daniel Pérez, que es quien te va a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes a ambos, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, bueno, vamos a volver al tema de la agroecología porque está dentro de lo que tenía planteado preguntarte, pero en realidad la cuestión principal acá que está vigente porque es un tema más o menos de actualidad, es un documento que presentaron hablando de los commodities y este modelo extractivista. El documento sobre megaminería que presentaron algunos científicos del CONICET, el grupo del cual formas parte y que
que actualmente tiene una cantidad que me vas a decir después, que cuántas firmas de docentes universitarios, investigadores y trabajadores de la salud han acompañado este documento. Contanos cómo surgió, cómo nace esta necesidad de llevar este documento al público, y quiénes lo impulsaron y cuál es el alcance actual. Bien. Bueno, mira, hoy, al día de hoy, a la mañana, había 765 firmantes entre investigadores, docentes y trabajadores de la salud a nivel nacional. Y después hay como 200 adhesiones más de personalidades o organizaciones sociales, sindicatos que fueron sumando su adhesión. Que bueno, las separamos justamente porque como es una declaración desde investigadores y científicos, exacto, sí. Queríamos darle esa fuerza, pero que efectivamente generó, creo, una apertura del debate hacia otros sectores que no estaban involucrados al principio, pero que también creo que sienten esta necesidad de pronunciarse frente a los peligros del avance de la megaminería en nuestro país, ¿no? La idea justamente surgió desde distintos investigadores e investigadoras del CONICET. Somos un grupo de 33 personas que redactamos colectivamente el documento de distintas provincias, digamos, ¿no? Algunos de Capital Federal, de Mendoza, de Chubut, de Córdoba, Río Negro, Jujuy, Salta, que nos fuimos organizando por esta, digamos, preocupación que tenemos de cierta rearticulación de un discurso pro megaminería que permitiría generar divisas para salir de la crisis al país, como que vemos que vuelve a haber un consenso minero tanto en lo que ahora es la oposición. El gobierno de Macri promovió la megaminería y el actual gobierno de Alberto Fernández viene diciendo ya de la campaña que van a promover también la minería en la Argentina de manera sustentable, sostenible, sin dañar el medio ambiente. Y ese es el discurso que tuvimos desde fines de la década del 90 y principios del año 2000 y que fueron denunciados por los distintos movimientos ambientales y sociales que se fueron oponiendo, tanto en Chubut como en Mendoza, como en otras provincias, a la megaminería, en La Rioja, Catamarca, etcétera, y que fueron demostrando, tanto desde la lucha como también se fueron dando distintos estudios científicos, la imposibilidad de esta idea de una megaminería sustentable, ¿no? Esta idea que la propia lógica que tiene productiva y extractiva genera tantos impactos sociales, ambientales y sanitarios que no es posible hablar de una megaminería sustentable, ¿no? Un poco esa es la hipótesis o el planteo central del documento, y vamos rebatiendo unos 6, 7 argumentos clásicos que tiene este consenso megaminero. Exacto. Para decir, ¿no?, que genera trabajo, que no genera un impacto ambiental si está bien, si hay buenas prácticas extractivas, que la cantidad de cianuro y otros tóxicos utilizados no es tan grande, que los accidentes son muy leves y pequeños, y tenemos ya solamente el accidente de Mina Veladero en San Juan, que hubo 3 derrames muy grandes en distintos ríos y arroyos de la zona, que demuestran que eso no funciona, y lo produjo una de las empresas más grandes de mineras a nivel mundial, que es la Barrick Gold, que tiene los estándares más altos de control, de seguridad, etcétera, y han fallado estrepitosamente, digamos, ¿no? Entonces, vemos que eso requería de alguna manera la voz desde la ciencia o de distintos sectores de la ciencia, porque ahí también una cosa que es importante es que es un grupo que se conformó transdisciplinar. Tenemos gente de las ciencias sociales, pero también de las ciencias duras, de biología, de física, de química, de geología, además de economistas, psicólogos, sociólogos, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, tenemos un compromiso también como científicos y como investigadores con la sociedad de plantear frente a casos graves de salud pública, de contaminación, o de cuestiones que vemos que están funcionando muy mal o que pueden funcionar muy mal, de decir una voz y decir una voz de alerta para que la sociedad tenga en cuenta también esa mirada por ahí distinta a la mirada más celebratoria que se tiene a veces desde las esferas de gobierno, pero también desde otros sectores del sistema de ciencia y técnica, con los que estamos debatiendo y que queremos debatir,
que plantean que efectivamente sí se puede hacer una megaminería sustentable, ¿no? Sí, nosotros desde esta radio hace unos meses tiramos una pregunta en tono provocador, ¿no? Si es posible, escuchando estos discursos, ¿no? Si es posible una política extractivista progresista. Entonces, a ver si es posible que alguien lo explique, ¿no? Claro. Sí, a ver, efectivamente gobiernos que se autodenominan progresistas o que se los nominan populares han tenido una política extractivista, digamos, ¿no? Entonces ahí el problema es si ese extractivismo efectivamente se condice con algo popular o efectivamente termina siendo algo conservador o incluso devastador, digamos, de las formas de vida en el futuro, digamos, porque el problema ya ni siquiera es, a ver, justo esto lo discutíamos hace varios años con un viejo dirigente campesino, indígena de Perú que se llama Hugo Blanco, que él dice, nosotros en los 60 y los 70 luchábamos por la reforma agraria, con los campesinos, con los indígenas, contra el capitalismo, ¿no? Por un nuevo sistema. Dice, hoy seguimos luchando contra el capitalismo, el neoliberalismo, pero ya no se trata solamente de si es socialismo, comunismo, anarquismo, un capitalismo democrático, sino la sobrevivencia de la raza humana y del propio planeta por la crisis climática, ambiental y civilizatoria de la que estamos viviendo. Entonces, ya ni siquiera te digo es una cuestión ideológica, que también lo es, ¿no? Sí, digo, sí. Pero también es una cuestión de qué estamos haciendo con el planeta y si profundizamos el extractivismo. Digo, el petróleo que se saca por el fracking o el petróleo convencional es para seguir quemando nafta y petróleo que va a convertirse en gases de efecto invernadero. La minería de oro y plata es para seguir generando la especulación financiera, la acumulación, la nueva inversión en, no sé, automóviles, etcétera. Digo, el nivel de consumo que tiene el planeta no alcanza. Entonces, ahí hay un problema que creo que los gobiernos que se dicen progresistas y populares tienen que atender más allá de este debate más político, hacia dónde se va, es el socialismo del siglo XXI o lo nacional popular, que tiene que ver con la supervivencia de los propios pueblos, donde los sectores populares son los que siempre más sufren las consecuencias del cambio climático. Claro. Así es. Los sectores más pudientes, los países más pudientes no van a sufrir el embate de un huracán, de las nuevas lluvias, de las sequías, de los terremotos. Todo eso lo va a sufrir los que menos recursos tienen. Los que menos recursos tienen, los más vulnerables, como siempre. Exactamente. Entonces, ahí un poco la alerta que nuestro venía por ese lado. Y bueno, tuvo sus repercusiones interesantes, tuvo sus respuestas del sector minero cada vez más fuertes. Del subsecretario de Energía y Minas de Mendoza, por ejemplo, sí. Emilio Guiñazú, ¿no? Que de hecho hizo algunas chicanas descalificando el informe o el documento, basado absolutamente en falsedades. Decía que eran 6 o 4 sociólogos los que habían elaborado el documento, lo cual es una absoluta mentira. Bueno, vos tuviste un diálogo con él a través de las redes sociales, creo, ¿no? Sí. En el que quedó bastante descolocado el hombre, pero bueno. Sí, terminó hasta dándonos la razón de que el problema era el consumo del planeta, o sea, como que terminó una posición, yo diría casi hippie ambientalista, digamos, que él criticaba. Así ahora, que por ahí lo convencimos, no sé, ojalá. No, lo dudo mucho, pero bueno. Una pregunta que quería hacerte es sobre las declaraciones del ministro de Ciencia y Tecnología que hizo el viernes, que después ratificó más o menos y habló sobre lo mismo Alberto Fernández en el discurso del domingo de apertura de las sesiones del Congreso, que es sobre el tema de el CONICET y de lo que es la ciencia y la tecnología en Argentina. El ministro habló sobre las pérdidas de salarios, de detener el éxodo de científicos que se está dando para Europa y particularmente hacia España, y de las futuras inversiones en infraestructura y en salarios también, ¿no? Y la creación de un observatorio ambiental, lo cual viene a colación con respecto a lo que estábamos hablando de agroecología, porque también está incluido en la declaración del ministro. ¿Vos qué opinás? ¿Estos son declaraciones o es un fuerte inclinación hacia esas políticas por parte del ministerio y del Estado en general? Bien, mira, a ver, por ahora son declaraciones, ¿no? Digamos, hasta ahora en concreto lo que ha habido
mayormente ha sido supuestamente ahora en el ingreso a nuevos investigadores de la carrera de CONICET, van a haber ingresado unos 150 investigadores más de lo que estaba previsto, eran 450, van a pasar a ser unos 600. Uh-huh. Eso es lo único concreto que hay hoy. Hay una promesa de aumento de las becas doctorales y postdoctorales para junio, un aumento importante, pero que todavía hasta ahora recibieron solamente 2.000 pesos de los 20.000 que iban a recibir, digamos. Entonces, y esto se dijo en enero. Uh-huh. Entonces, bueno, supongo que en algún momento harán un gran salto en el salario de becarios y postdoctorales y doctorales. Y después dicen que van a aumentar los salarios nuestros de los investigadores, pero que tengamos paciencia, digamos, ¿no? Entonces, yo un poco irónicamente decía, bueno, que fui a pagar a la verdulería con paciencia, pero no me aceptaron. No, es como un billete de 5 pesos. Claro, que me rebotaron los billetes de 5 pesos y me rebotaron la paciencia. La paciencia. Yo tengo 3 hijos, cobro en mano 49.000 pesos y no me alcanza para fin de mes, digamos, la verdad es esa. Y soy investigador del CONICET. Tengo un doctorado, tuve una beca postdoctoral, y así como estoy yo, hay mucha gente, ¿no? El que tiene por ahí menos hijos, se las rebusca un poco más, pero realmente es un salario que no está mal, digo, frente a otros trabajadores. Claro. Como me decía un amigo, me dice, pero bueno, fuiste a cargar bolsas en el puerto. Digo, no, efectivamente no. Esperá jubilarte para que... Claro, cuando me jubile me voy a cargar bolsas al puerto. Y digo, no es que no me quejo de lleno, pero digo, la verdad que la situación, si uno lo compara con colegas de otros países de América Latina que están trabajando de lo mismo, nuestras estaciones que estamos muy abajo, digamos. Claro, por eso el éxodo. Por eso el éxodo, digamos. El éxodo es a Europa, a Estados Unidos, pero también a Brasil, a México, a Chile, a Colombia, a Uruguay mismo. Digo, decís, bueno, ¿qué está pasando? Que Argentina termina exportando científicos. Esto se acrecentó durante la era del macrismo, pero creo que todavía no se ha revertido, digamos, ¿no? Yo tengo colegas que están sacando becas en Chile, en México, en Brasil, en España, porque no están entrando a carrera o porque no les alcanza lo que cobran acá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una situación muy acuciante que ojalá efectivamente la revierta. Sí, por lo menos tomó nota el ministro, ¿no? Sí, digo, que ya esté en debate por lo menos es importante, ¿no? Después, con respecto a lo del Observatorio Ambiental y la agroecología, bueno, mira, enhorabuena que el ministro Salvarezza asuma la agroecología y el propio presidente de la Nación asuma la agroecología como algo importante. Vamos a ver si es realmente así o efectivamente queda en algo discursivo. Sobre todo Salvarezza, que cuando fue lo que llamamos el affair Andrés Carrasco, ¿no? Cuando Andrés Carrasco, un científico, médico muy reconocido del CONICET, hizo una denuncia pública sobre los efectos del glifosato en embriones anfibios que eran equiparables a los embriones humanos, que era la línea de investigación que él tenía hace más de 20 años, fue criticado, fue perseguido, hubo incluso un comité de ética contra Andrés por haber publicado los resultados de su investigación en página 12 antes de haberlos publicado en un paper científico, una revista científica. Y Andrés lo que dijo fue lo mismo que nosotros, por la misma razón que nosotros sacamos la declaración de la megaminería. Frente a un problema grave de salud pública o frente a algo que puede generar algún tipo de es una denuncia social, los científicos tenemos el deber de denunciar lo que está pasando, ¿no? No podemos esperar los tiempos de los papers científicos, pueden tardar un año y medio en evaluarlo, para recién publicar algo que puede ser muy grave. Y Salvarezza era presidente del CONICET en ese momento. Claro. Digamos, él es responsable de alguna manera de lo que le pasó a Andrés, que le congelaron la carrera académica, que le hicieron esa persecución ética, académica, política, cuando Lino Baroneago era ministro. Entonces, ojalá que hoy Salvarezza haya visto los efectos nocivos del glifosato, la necesidad de una construcción de la agroecología a nivel masivo en la Argentina y en América Latina, y que eso sea efectivamente una de las puntas más importantes que tenga el CONICET a partir de ahora. Y el Observatorio Ambiental ojalá que también sirva para poder darle mayor legitimidad a este tipo de denuncias y de estudios que estamos haciendo críticos del modelo extractivo en la Argentina, que está generando problemas muy graves en el medio ambiente, en la salud de las poblaciones, y también costos sociales, ¿no? Desplazamiento de poblaciones que son arrinconadas por el agronegocio, como campesinos, indígenas, pequeños y medianos productores que ya no pueden producir lo que producían históricamente y tienen que producir soja o desaparecer. Lo mismo con el fracking y las comunidades mapuche en Vaca Muerta, que es otro de los grandes mitos eldoradistas que tenemos en Argentina, que vamos a salvar con Vaca Muerta, mientras destruimos el territorio de los mapuches, de los campesinos y crianceros de cabras, de ovejas,
que han poblado ese lugar cuando nadie le interesaba, ¿no? Hay una reserva natural ahí, Aucamahuida, hermosa reserva natural, que está en peligro por el avance del fracking, ¿no? Uno de los pocos lugares de la estepa patagónica que todavía mantiene la flora y la fauna autóctona, y están rodeados, y adentro de la propia reserva hay pozos de fracking y de petróleo, entonces es una locura. Sí, no, Todo eso, ojalá que el CONICET nos dé un lugar para la mirada crítica y podamos desde ahí también, digamos, articular lo que ya venimos articulando. Sí, por sería nuestra un cuenta, espacio digamos, ¿no? oficial para presentar todos estos trabajos que ustedes Juan, hacen tipo denuncia, Sí. ¿no? Juan, te saco Sí. porque vamos llegando hacia el final por razones horarias, lo que no quiere decir que no volvamos Obvio, a sí. conversar en algún otro momento, pero te voy a sacar un poquito Cuando del extractivismo eh, y del modelo sojero, por decir así, y te voy a llevar a otro terreno que me gustaría saber si ustedes lo han debatido, lo han discutido, que es la importación de tecnología para la construcción de la central atómica de Atucha 3, una nueva central muy cerca de Buenos Aires, en última instancia es una distancia de 100 kilómetros, Sí. donde se incorporaría una nueva central nuclear, donde tendríamos distintos elementos para considerar. Primero, si el desarrollo futuro para la obtención de energía va a ser el desarrollo nuclear. En segundo lugar, si eso no está suficientemente cerca de Buenos Aires como para que constituya un peligro en sí mismo. Si la incorporación de una tecnología distinta a la existente no genera otro foco también de aumento de la inseguridad. Si ustedes han debatido, digamos, la posibilidad de que se instale una nueva central nuclear con tecnología china en nuestro país. Claro, la verdad que, digamos, de este espacio de 33 científicos y científicas no lo hemos debatido, y yo tampoco investigo sobre la cuestión de energía nuclear, ¿no? Pero te puedo decir como ciudadano y como incluso te diría vecino de ahí, porque yo vivo en realidad en una localidad que se llama Los Cardales, que estamos Sí. realmente cerca de Zárate y de Lima, donde está Atucha. Los Cardales murió Juan B. Justo. Ah, mira. Sí. Mira, sé que era nacido, hay un bar ahí que tiene una mesa donde Juan B. Justo daba sus discursos. Sí. Un bar viejo ahí. En 1928, el 8 de enero de 1928 murieron los Cardales. Mira vos. Mira, bueno, es un dato de color. Un dato de color. Bueno, yo vivo a menos de 30 kilómetros de Atucha, digamos. Claro. La verdad que es algo que a mí personalmente me preocupa ya de por sí, la central que está, y si hay una nueva central encima con tecnología que no ha sido testeada, eso que a mí genera mayor incertidumbre, obviamente, ¿no? Y aparte, ahí sí el debate que me interesa dar que es un poco el que decíamos antes de la agroecología, con respecto al agronegocio, frente al petróleo, la energía nuclear, o las grandes y megas hidroeléctricas, ¿qué otro tipo de energías alternativas podemos construir? Y que hay capacidad tecnológica y científica para desarrollarlas sin perjudicar el medio ambiente o sin generar los riesgos que tienen las centrales nucleares, digamos, ¿no? Las centrales nucleares para mí son un peligro, y el ejemplo histórico es Chernobyl y Fukushima ahora en Japón, digamos, ¿no? Claro. Chernobyl, la excusa fue que la Unión Soviética estaba en crisis, entonces que los estándares de seguridad se habían visto deteriorados por la crisis del colapso del sistema político soviético. Pero con Fukushima, ¿cuál fue la excusa? Japón es el país más eficiente del mundo, y una zona, digamos, que tiene tsunamis y terremotos, afectó la central nuclear de Fukushima y generó una filtración que fue una catástrofe y que podría haber sido mucho peor. Justo ahora estoy leyendo una novela de ficción de Andrés Neumann, un escritor argentino que se llama Fractura, que trata justamente de esos temas, y realmente es espeluznante, digamos, la sensación que uno tiene de decir, acá hay una bomba o muchas bombas atómicas concentradas en una central nuclear a 100 kilómetros de Buenos Aires, y que en cualquier momento podría fallar por distintos motivos. Yo sé y doy fe de que muchos trabajadores y trabajadoras y científicos y científicas del sistema nuclear argentino son increíblemente eficientes y buenos, pero también siempre hay fallas humanas, y sobre todo con nuevas tecnologías que no han sido testeadas, lo cual es un peligro. Claro. Y por otro lado, la necesidad de construir energías alternativas que sean realmente limpias, ¿no? Que no puedan generar un colapso atómico o nuclear como este tipo de cosas, que tienen que ver con energía eólica, la energía solar,
la energía hidroeléctrica a pequeña escala. No necesitamos generar grandes represas, inundar grandes extensiones de tierra para producir una represa, sino que en pequeños saltos de agua, en pequeños ríos y arroyos también se pueden hacer pequeñas hidroeléctricas descentralizadas. Geotérmica, Claro, hay capacidad para geotérmica, lo vamos a hablar en unos días también. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que la energía más limpia es una energía que la puedes descentralizar muy fácilmente. Claro. Y si la descentralizás, se acaba el gran negocio de la energía. Así es. Y eso es lo que no quiere ni las grandes eléctricas, ni las petroleras, ni los gobiernos, ni los organismos internacionales de crédito quieren que eso se descentralice. Si vos podés producir tu propia energía, un barrio produce su energía, una ciudad, un pequeño municipio produce su energía, no necesita depender de esas grandes multinacionales. Entonces se acaban los negocios de muchos y muchas, y ahí es donde aparece otro nuevo consenso, así como había un consenso del extractivismo, un consenso de las energías centralizadas, y es muy difícil desarrollar esto de modo descentralizado. Las energías solares, eólicas, geotérmicas, biogás, permiten la descentralización. Es más, son más eficientes descentralizadamente. Así es. Totalmente. Entonces, ese es un problema que hay que empezar a discutir. Así como hay que redistribuir la tierra, hay que redistribuir las formas de producir energía. Muy bien. Bueno, Juan, ha sido un gusto. Ha salido todo muy bien, a pesar de que hemos inaugurado aquí el Bluetooth contigo. Perfecto. Y seguramente vamos a estar conversando en alguna nueva oportunidad. Dale. Muchas gracias por las preguntas, por la entrevista, y quedo a disposición de lo que se necesite. Bueno, hemos hablado Muchas entonces... gracias. No, gracias a vos y te mandamos un fuerte abrazo. Hemos Claro. hablado entonces con Juan Warren, sociólogo, magíster en investigación y doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET. Bueno, también trabaja en el Instituto Gino Germani. Y además hay algo que dice Ciclista por la Liberación que no le terminamos por preguntar, pero nos queda para la próxima.